Bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén súper bien, llenos de energía y listos para descubrir todos los chismecitos que les tengo preparados hoy. Porque agárrense fuerte que hoy vamos a hablar de una pareja que ha hecho suspirar a millones, una pareja que ha encendido las pantallas y ha generado debates interminables, Can Yaman y Demet Özdemir. Hoy vamos a sumergirnos en el misterio que rodea a estos dos talentos turcos. ¿Qué están tramando Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Será que después de tantos años, de tantos rumores, de tanta química palpable, finalmente están preparando algo que nos va a dejar boquiabiertos? Pues quédate conmigo porque lo que te voy a contar te sorprenderá. Antes de empezar, quiero recordarles que si aún no se han suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para no perderse ninguna de mis actualizaciones y para estar al tanto de todas las novedades del mundo del espectáculo, las series turcas y, por supuesto, de nuestros queridos Can y Demet. Así que ya saben, denle clic al botón de suscribirse y únanse a esta gran familia. Ahora sí, vamos al grano. Can Yaman y Demet Özdemir. Dos nombres que evocan recuerdos de una de las series turcas más exitosas de los últimos tiempos, Erkencikus o Pájaro Madrugador. Una comedia romántica que nos robó el corazón, que nos hizo reír a carcajadas, que nos hizo soñar con el amor verdadero y que, por supuesto, nos hizo creer que Can y Demet eran mucho más que simples compañeros de trabajo. Y es que, seamos honestos, la química entre Can y Demet era innegable. Cada mirada, cada sonrisa, cada roce, todo gritaba a los cuatro vientos que había algo más entre ellos. Los fans, por supuesto, no tardaron en crear miles de teorías, en buscar pistas en cada publicación de Instagram, en analizar cada entrevista. La Candem manía se apoderó del mundo. Era una locura, mis amores, una verdadera fiebre. Desde foros en línea que se llenaban de mensajes día y noche, hasta hashtags que se volvían tendencia mundial en cuestión de minutos. La gente estaba obsesionada con Can y Demet, y con razón. Pero como suele suceder en estos casos, la realidad a veces es muy diferente a lo que vemos en la pantalla. Después del final de Erkencikus, Can y Demet tomaron caminos separados. Can se fue a Italia a protagonizar Sandokan, mientras que Demet continuó cosechando éxitos en Turquía con diferentes proyectos. Y esa separación, mis queridos, dolió. Dolió a los fans que habían invertido tanto tiempo y energía en creer en ese romance, dolió a los que veían en ellos un reflejo de sus propios sueños de amor, y dolió, me atrevo a decir, a los propios Can y Demet, aunque nunca lo hayan admitido públicamente. Y claro, la esperanza de verlos juntos nuevamente se fue desvaneciendo poco a poco. Demet se casó, Can siguió enfocado en su carrera, y la Candem manía se convirtió en un hermoso recuerdo. Un recuerdo lleno de momentos mágicos, de risas compartidas, de miradas cómplices, pero al fin y al cabo, solo un recuerdo. Los que seguimos la pista a estos dos sabemos que sus caminos se bifurcaron, y que cada uno labró su propio destino con esfuerzo y dedicación. Demet, con su carisma arrollador, se convirtió en una de las actrices más solicitadas de Turquía, protagonizando telenovelas y películas que arrasaron en taquilla. Can, por su parte, conquistó Italia con su atractivo y talento, abriéndose camino en un mercado competitivo y demostrando que era mucho más que un simple galán de telenovela. Pero, ¿qué pasaría si les dijera que ese recuerdo podría volver a hacerse realidad? ¿Qué pasaría si les dijera que Can y Demet podrían estar preparando algo juntos? La idea, reconozcámoslo, suena a fantasía, a un deseo ferviente de los fans más acérrimos. Pero, ¿y si no lo fuera? Pues bien, mis queridos chismosos, las alarmas han sonado. Los rumores han empezado a circular con fuerza. Y todo apunta a que Can Yaman y Demet Özdemir podrían estar trabajando en un nuevo proyecto juntos. Sí, lo escucharon bien. Juntos. Esta noticia, mis amores, ha sacudido las redes sociales como un terremoto. Los hashtags #Candem is back y #Erkencikus 2 han explotado, llenando Twitter e Instagram de mensajes de alegría, esperanza y, por supuesto, de especulaciones. ¿Será cierto? ¿Será una falsa alarma? ¿O estaremos a punto de presenciar el reencuentro más esperado de la televisión turca? ¿De dónde viene esta información? Bueno, como saben, yo tengo mis fuentes. Y mis fuentes me han confirmado que ha habido acercamientos entre los representantes de Can y Demet. Se han reunido, han conversado y han explorado la posibilidad de trabajar juntos nuevamente. No les voy a mentir, conseguir esta información ha sido como escalar el Everest. He tenido que mover cielo y tierra, llamar a contactos que tenía olvidados,
y hasta prometer no revelar ciertas fuentes. Pero al final, la perseverancia ha dado sus frutos y aquí estoy, lista para compartir con ustedes la primicia del momento. Ahora, ¿qué tipo de proyecto podría ser? Esa es la pregunta del millón. Algunos dicen que podría tratarse de una nueva serie de televisión, una secuela de Erkencicus o una historia completamente nueva. Otros, más osados, incluso se atreven a soñar con una película. Y aquí es donde la imaginación se dispara. ¿Se imaginan una película romántica ambientada en la costa turca, con Can y Demet como protagonistas? ¿O una serie de intriga y suspense, donde interpreten a dos detectives que deben resolver un caso juntos? Las posibilidades son infinitas, mis amores, y cada una de ellas es más emocionante que la anterior. Pero más allá del tipo de proyecto, lo que realmente importa es que Can y Demet estarían dispuestos a reencontrarse en el set de grabación. Y eso, mis amigos, es una noticia que nos llena de alegría a todos los que amamos esta pareja. El simple hecho de pensar en verlos interactuar nuevamente, en disfrutar de su química en pantalla, en revivir esos momentos mágicos que nos regalaron en Erkencicus, es suficiente para hacernos saltar de alegría. Pero, ojo. No todo es color de rosa. También hay obstáculos que superar. En primer lugar, ambos tienen agendas muy apretadas. Can está trabajando en varios proyectos internacionales, mientras que Demet está enfocada en su carrera en Turquía. Coordinar sus tiempos no será tarea fácil. Además, recordemos que Can está comprometido y felizmente enamorado, lo cual añade una capa de complejidad a la situación. No queremos generar falsas expectativas ni alimentar rumores infundados. Además, hay que tener en cuenta la situación personal de Demet. Como saben, ella se divorció hace poco tiempo y quizás no esté lista para volver a trabajar con Can, al menos no por ahora. Hay que respetar su espacio y su tiempo. Entendamos que un divorcio es un proceso doloroso y delicado, y que Demet necesita tiempo para sanar y reconstruir su vida. No podemos presionarla ni exigirle que retome su carrera a toda costa. Ella necesita sentir que está lista para volver a la pantalla, y que lo hace por decisión propia, no por presión externa. Pero a pesar de estos obstáculos, yo soy optimista. Creo que si existe la voluntad de ambas partes, todo es posible. Y creo que Can y Demet son conscientes del cariño que les tiene el público y de las ganas que tenemos de verlos juntos nuevamente. Son profesionales consumados con una trayectoria impecable, y saben que este reencuentro podría ser un bombazo mediático que beneficiaría a ambos. Pero, ¿cuál es el secreto que están preparando? Ahí está la verdadera intriga. ¿Será una comedia romántica que nos haga reír y suspirar? ¿Será un drama que nos haga llorar a mares? ¿O será algo completamente diferente, algo que nunca hemos visto antes? Y aquí es donde entra en juego la creatividad de los guionistas y productores. ¿Serán capaces de crear una historia que esté a la altura de las expectativas? ¿Lograrán sorprendernos y emocionarnos al mismo tiempo? Yo tengo mis propias teorías. Creo que podrían estar preparando algo que combine la comedia y el romance, pero con un toque de madurez y profundidad. Algo que refleje el crecimiento personal y profesional de ambos actores. Imaginen una historia en la que Can y Demet interpreten a dos personas que se conocieron en el pasado, pero que la vida los separó. Años después el destino los vuelve a unir, pero ya no son los mismos. Han cambiado, han madurado, han aprendido de sus errores. ¿Serán capaces de perdonarse y darse una segunda oportunidad? Imagínense una serie en la que Can y Demet interpreten a dos personas que se reencuentran después de varios años. Han cambiado, han madurado, han aprendido de sus errores. Pero la chispa sigue ahí, la atracción es innegable. ¿Serán capaces de darle una segunda oportunidad al amor? ¿O los fantasmas del pasado les impedirán ser felices? Uf. Solo de pensarlo se me pone la piel de gallina. Creo que sería una historia increíble, una historia que resonaría con muchos de nosotros y que nos haría reflexionar sobre el amor, el destino y las segundas oportunidades. Una historia que nos recordaría que nunca es tarde para volver a empezar, para perdonar, para amar. Pero claro, esto es solo mi opinión. La verdad es que no sabemos qué tienen planeado Can y Demet. Lo único que podemos hacer es esperar y estar atentos a las noticias. Y por supuesto, seguir soñando con verlos juntos nuevamente. Y yo desde aquí les prometo que seguiré investigando y buscando pistas para mantenerlos informados de todo lo que suceda.
Mientras tanto podemos disfrutar de sus trabajos individuales. Can sigue cosechando éxitos en Italia, demostrando su talento y versatilidad. Demet continúa brillando en Turquía, consolidándose como una de las actrices más queridas y respetadas del país. Apoyemos sus proyectos individuales, admiremos su talento, y esperemos pacientemente a que el destino nos regale la oportunidad de verlos juntos nuevamente. Y quién sabe, quizás en algún momento nuestros sueños se hagan realidad y veamos a Can y Demet juntos en la pantalla. La esperanza es lo último que se pierde. Y yo, mis amores, soy una persona muy esperanzada. Así que, mis amores, ese es el chismecito que les tenía preparado hoy. ¿Qué les parece? ¿Creen que Can y Demet están preparando algo juntos? ¿Qué tipo de proyecto les gustaría ver? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. ¿Les gustaría una secuela de Erkencicus? ¿O prefieren una historia completamente nueva? ¿Qué tipo de personajes les gustaría que interpretaran Can y Demet? Quiero saberlo todo. En resumen, hoy hemos explorado los rumores y posibilidades de un reencuentro profesional entre Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos analizado los obstáculos y las oportunidades, y hemos fantaseado con el tipo de proyecto que podrían estar preparando. La verdad es que el futuro es incierto, pero la esperanza sigue viva. Y yo, como siempre, estaré aquí para mantenerlos informados y para compartir con ustedes todas las novedades que vayan surgiendo. Muchísimas gracias por acompañarme un día más. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que los quiero un montón y que siempre estoy aquí para traerles los mejores chismecitos del mundo del espectáculo. Y no se olviden de que ustedes son la razón por la que hago esto. Sus comentarios, sus likes, sus suscripciones, me dan la energía y la motivación para seguir adelante. Ahora sí, antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creciendo y a traerles contenido cada vez mejor. Y por supuesto, déjenme sus comentarios abajo. Quiero saber qué opinan sobre Can y Demet, qué tipo de proyecto les gustaría ver y qué otros temas les gustaría que tocara en el canal. Su opinión es muy importante para mí. ¿Qué otras parejas de la televisión turca les gustaría que analizara? ¿Qué series y películas me recomiendan? Quiero saberlo todo. Así que ya saben, denle like, compartan, suscríbanse y comenten. Los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos. Ciao. Y recuerden, nunca dejen de soñar. Quizás pronto veamos a Can y Demet juntos en la pantalla. Hasta la próxima.